recordemos, ahí va breve todo lo que les he explicado. Cholula se establece 500 años antes de Cristo. Al establecerse acá se llama Chololán. Ese es el nombre de la cultura. ¿Cómo? Chololán, se escribe Choloyán. Chololán se establece en el centro del altiplano 500 años antes de Cristo. Empieza a caer entre el 700 y el 800. Cuando llegan los grupos de Tula, toltecas, se mezclan y se llama cholultecas. Aquí la teoría es que esto fue destruido ¿por quién? Por los toltecas, porque ellos traen una cultura que engloba todo. Oye, Pues aquí la teoría es que ¿me puedes decir esto tanto fue para acá? retirado la piedra. Entonces imagínense todo lo que ven como cerro recubierto con piedra. Por eso, o sea, no sabemos qué tan alto fue. No les puedo decir a ustedes. Este edificio tuvo, cuando estuvo en su momento, 100 metros de alto, porque no lo sabemos, ¿no? Fue destruida aproximadamente entre el 800 y el 900, podríamos plantear eso. Esto empieza a caer. ¿Por qué lo destruyen? Porque los toltecas cuando llegan a Cholula, ellos traen o tienen una cultura que engloba todo, ¿no? Arquitectura, Dios, lengua, y llegan a un sitio en el cual donde este edificio ya está dirigido a un Dios. Entonces aquí ¿cuál es el fin? Que esto lo destruyen para imponer su cultura. Aquí la teoría sería que le quitaron la piedra, le quitan el recubrimiento que era la estética. Al quitarle la piedra se queda al aire libre ¿qué? El relleno. ¿Qué les había yo dicho que era el relleno del basamento? Tierra, adobe, barro, adobe, barro. Entonces le quitan la piedra, se queda el relleno al aire libre y se queda al aire libre. Eso lo que ven. Con agua yo paso a la vegetación, a la maleza, y a que ustedes vean un cerro como tal. Cuando Hernán Cortés llegó acá el 13 de octubre de 1519, dice él, a lo alto de la colina, o sea, vean cómo se expresa, a lo alto de la colina logro apreciar la ciudad. Entonces esto ya se expresa que es un cerro, porque los cholultecas se establecieron hacia el centro de Cholula. O sea, esos toltecas con la mezcla de los de Chololán se van hacia allá 1 kilómetro, 2 kilómetros al centro de Cholula. No se fueron muy lejos, sino nada más se establecen allá y allá empiezan a fundar sus templos, sus palacios, que les había dicho que la deidad principal para los cholultecas era, ¿cuál era la deidad principal? Bueno, Tonantzin era una, la serpiente emplumada que era Quetzalcóatl. Cuando Hernán Cortés conoció, llegó a la ciudad principal, los templos estaban dirigidos a Quetzalcóatl, a la otra ciudad. Pues la teoría aquí es que cuando Hernán Cortés llega, por eso dice, a lo alto de la colina yo logro apreciar la ciudad, pero habla de la otra ciudad, no habla de esto. Esto ya estaba en abandono desde los 800 al 900 después de Cristo. Bueno, es que ustedes, vamos, cuando se empieza a explorar Cholula, no pueden quitar la iglesia. ¿Por qué? Dice Fray Toribio de Benavente. Fray Toribio de Benavente es el que fundó Puebla el 16 de abril de 1531. Este franciscano dio la misa oficial, la Puebla de Los Ángeles. Y dice el franciscano, a lo alto de la colina, y a lo alto del cerro, ellos encontraron un pequeño teocalli, Teo Dios, Cali Casas, Teocalis, Casas de Dios. El franciscano dice que estaba viejo, en ruinas y casi destruido, desbaratándolo. El cual dice el franciscano que le colocaron una cruz sobre ese adoratorio que misteriosamente un rayo torneado quebró, que al volverla a poner otra vez y otra vez. El franciscano dice, yo fui presente en el año de 1535, es decir, 4 años después de haber fundado Puebla, cuando el rayo hizo ceniza, quebró la cruz nuevamente. Entonces es un cerro maldito, un cerro embrujado. Entonces recordemos que la parte conquistadora viene en un contexto muy evangelizador. El que no es católico es pagano, es decir, idolatra al demonio. Dice el franciscano que esa cruz la quiebra el rayo. Dice, yo fui ser presente la tercera vez en el año 1535. Pues la teoría aquí es que ellos dicen que es un cerro maldito, un cerro embrujado, y descompetan ese verbo que estaba arriba, a lo cual hallaron ídolos, demonios y ofrendas hacia el mismo. No era nada de eso, eran sus dioses, sus deidades. Pues aquí la teoría es que ellos
Dice que el franciscano, al seguir observando, nada. Para terminar esa supuesta maldición es la iglesia. La iglesia, ahí va, la iglesia está construida en 1594 y se consagró en 1666. Y desde 1666 el santuario de la Virgen de los Remedios está allá arriba. Desde ahí se considera como el Cerrito de los Remedios. No, ya tiene la forma de un cerro, la iglesia, ahora es el Cerrito de los Remedios. 1928 se empieza a ver parte del edificio y se empiezan a hacer los estudios. 1931, 1956, Ignacio Martín Navarro dice que él dio 5 sobreposiciones. Ahora, de las cuales exploradas solamente hay 2 completamente. Vean, y esta es la quinta. Entonces abajo, ¿cuántas hay? 4. De esas 4, solamente hay 2 exploradas. La que vieron en la segunda maqueta que tenía 7 pisos, y la que volvieron a ver toda la altura, la de 9 pisos, la que vieron en la tercera maqueta. La primera en base tiene 120 metros de base. La primera, 120 metros de base, 18 metros de altura. Es por ahorita me pidieron las medidas de los edificios, por ahí me pidieron las medidas. La segunda, la de 9 pisos, mide 190 metros de base y 35 metros de altura. La última, que sería la quinta, que fue destruida, que nada más tenemos los patios sur, poniente, esta mide 439 metros por lado. O sea, con 439 metros por lado, yo les había dicho que era el edificio más grande en proporción de base en el mundo. Hasta el momento, no hay otra que se haya descubierto que sea más grande que esta. Nada más que no sabemos cómo fue su estética, porque les menciono que fue destruida. Hasta donde está la iglesia son 60 metros, muy similar a la del Sol. Pero hablamos que la del Sol entra 2 veces. Que tuvo que ser más grande. Tuvo que ser muchísimo más grande. Ya sea llegar a 100 metros o pegarle a un poco más. Ahora, lo primero que pasa dañando el edificio es la calle en la que ustedes llegaron. Esa calle comunica Cholula, Puebla, Puebla, Cholula, se llama Camino Real. Luego, las casas. Esta barda, cuando salimos del túnel, tenía el papel de un hospital psiquiátrico. Desde 1910, el sanatorio estaba sobre la base de los edificios. Pues no la pueden quitar. El proceso de exploración en Cholula, en 25 años, en 25 años luego se van 1956, 2.000 metros de túnel, 5 sobreposiciones. Pasan a hacer la exploración 8 años después, 1964, terminan en 1972. Los patios sur y poniente. Porque estos eran campos de cultivo. Aquí se sembraba, se cosechaba. Aquí entraba el buey con el arado. Entonces lo que hacen es quitar los campos de cultivo y se deja apreciar toda la arquitectura que vamos a ver en el patio sur. Oye, no me dices más.